algo Dios quiere hacer. Cuando escuchamos su palabra, algo grande Dios puede hacer. Algo grande Dios quiere hacer y algo grande Dios va a hacer en su vida. Algo grande Dios va a hacer en nuestra vida por el poder, por la unción de su palabra a través del precioso y glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén. En esta noche quiero compartir una palabra. Quiero hablar un poco acerca de la unción. Es muy importante que nosotros podamos tener un concepto bien definido y saber claramente qué es la unción, o a qué hacemos referencia, o a qué hace referencia la Biblia cuando hablamos de unción. Sin duda que cada uno de nosotros, o muchos cristianos, a veces hay diferentes pensamientos o diferentes posturas acerca de lo que es la unción. Muchos creen que una persona ungida, para decir que una persona es muy ungida, depende de qué tan fuerte predique. Muchos creen que cuando más fuerte habla el pastor, o cuando más fuerte, o cuando más grita el evangelista, más ungido es. Que el hermano que más salta es el que más unción tiene, o el que canta más, o el que no falta nunca a las reuniones, creen que ese es el más ungido. Muchas veces se cree que la iglesia con mayor cantidad de miembros es la iglesia más ungida por Dios. Y así, hay diferentes conceptos acerca de lo que es la unción. Muchos creen que aquellos hombres de Dios, cuanto más usados son aquellas personas que son verdaderos ungidos de Dios. Que los ungidos son aquellas personas que pueden orar por un enfermo, se sana, orar por un paralítico y se levanta, y así sucesivamente, y podemos continuar con una larga lista acerca de lo que muchos creen lo que es la unción. Pero muy importante nosotros tener el claro entendimiento a través de la palabra y poder discernir qué es realmente la unción. Así que esta noche, como así también en otra oportunidad que el Señor nos permita, vamos a seguir hablando acerca de este tema que es muy importante. Pero esta noche básicamente quiero hablar qué es la unción y para qué sirve la unción. De manera básica y como una introducción, en las próximas reuniones que el Señor nos permita, vamos a seguir hablando acerca de la importancia de la unción. Amén. Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Mientras tanto, yo quisiera que usted, en su propio pensamiento, en su propio corazón, pueda ir definiendo qué es la unción para usted. Que usted pueda tener un concepto, sea el correcto, sea no el correcto, pero esta noche lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Qué es la unción? Particularmente para aquellos quizás que tiene ya más un tiempo determinado, que entiende, bueno, ¿qué es lo que entiende por la unción? Dice el profeta Isaías en su libro, capítulo 10, versículo 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es la unción? La unción es un procedimiento para distintas funciones. Cuando nosotros hablamos de unción y nosotros vamos a los libros a investigar un poco, cuando hablamos de unción hace referencia a diferentes formas o diferentes maneras que a través de los años, de los siglos, las diferentes religiones, las diferentes culturas lo llevaron a cabo a través de diferentes procesos y para diferentes y distintos fines de por medio. Por ejemplo, se usaba la unción para sanar, se utilizaba la unción también para embalsamar al muerto, ¿sí? Se utilizaba la unción para sanar. Y cuando nosotros vemos el libro de Esther, capítulo 2, versículo 12, vemos la unción como un cosmético. Cuando hablamos de unción, estamos hablando de algo que se utiliza para untar o para frotar. Cuando hablamos de unción, no precisamente estamos hablando del poder de Dios,
sino que debemos entender en qué contexto estamos hablando y a qué nos estamos haciendo referencia. Si nosotros vemos el libro de Esther, capítulo 2, y vemos la unción, pero ahí no se manifiesta la unción como poder del Espíritu Santo, sino que se manifiesta la unción a través de diferentes tipos de aceite que se usaban como un cosmético. Por ejemplo, la reina Esther dice que para días o meses antes de presentarse delante del rey Asuero, ha tenido que pasar un proceso de unción. O sea, un proceso a través de distintas especies de perfume, a través de distintos aceites para poder presentarse delante del rey. En el Antiguo Testamento se utilizaba la unción para ungir a los sacerdotes, se utilizaba la unción para ungir a los profetas, como así también a los reyes. Cuando Dios llamaba a un rey en el Antiguo Testamento, a un profeta o a un sacerdote, se le ungía con el aceite. El acto de ungir, de derramar aceite de manera literal sobre aquella persona, simbolizaba que esa persona estaba siendo separada para un oficio, para una tarea o para un trabajo específico y en particular. Y simbolizaba que aquel hombre, aquel profeta, aquel rey o aquel sacerdote sobre el cual se estaba derramando el aceite era un símbolo también del poder de Dios sobre su vida. Particularmente nosotros vamos a hablar de la unción desde el punto de vista bíblico. El aceite que se utilizaba para ungir a aquellos hombres de Dios, los profetas, los sacerdotes y los reyes, era un aceite que se sacaba del olivo. Ese era el aceite puro que se utilizaba en el Antiguo Testamento para ungir. Era como una señal a una designación, a una tarea. Y también era símbolo del poder de Dios sobre esas personas. Cuando llamaban a un profeta, lo ungían, entonces se entendía que estaba siendo llamado para un trabajo específico y que a partir de ese momento el poder de Dios, el Espíritu Santo, estaría sobre esa persona. Ese aceite era símbolo del Espíritu Santo. Ese aceite que se derramaba, el aceite de olivo, ese aceite puro, era símbolo del poder de Dios sobre esa persona. Símbolo de la santidad, símbolo de la pureza de Dios sobre esa persona que iban a portar. En el Nuevo Testamento, cuando hablamos de ungir, se utiliza para el arreglo del cabello. Nosotros podemos ver el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 17. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando hablamos de ungir estamos hablando de un aceite, ¿sí? De un aceite que se le daba distintas funciones. Entonces Jesús dice en su libro, en Mateo 6:17, más vosotros, dice Jesús, cuando ayunéis, ungirás tu cabeza y lavarás tu rostro. Entonces vemos el aceite que se utilizaba en el Nuevo Testamento para ungir el cabello. También era utilizado para tratar heridas. Esto lo vemos en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 34, acerca de la parábola del samaritano, del buen samaritano. Que el buen samaritano ha encontrado a aquella persona en el camino herida, lo ha levantado, lo ha llevado al mesón y con aceite curó las heridas. También en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 1, vemos que ese aceite también se lo utilizaba para ungir el cuerpo de un difunto o de una persona fallecida. Dice San Marcos 16 que María Magdalena y María, la madre de Jacob, y Salomé estaban preparando aceite, ungüento, diferentes especies. ¿Para qué? Para ir a la tumba donde estaba Jesús y para ungir su cuerpo. Entonces, ese es el aspecto bíblicamente tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento acerca de la unción. Tiene diferentes aspectos, diferentes significados, diferentes símbolos, utilizados para diferentes cosas. Pero nosotros, el enfoque que nosotros vamos a tener
es acerca del aceite como símbolo de la unción del Espíritu Santo. Nosotros vamos a estar hablando de la unción, del poder del Espíritu Santo que representaba y de manera simbólica a través de ese aceite puro. Amén. Amén. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Quién es el más ungido de la iglesia? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es el más ungido de la iglesia? No tengan miedo. Todos los que estamos bautizados. Todos los que estamos bautizados. ¿Alguien más? ¿Quién es el más ungido? Recordemos, tengamos en cuenta qué significa la unción. El ungido representaba a aquella persona que había sido llamada por Dios en el Antiguo Testamento, un profeta, un rey, un sacerdote, y que era ungido por una tarea específica y que el poder de Dios estaba sobre esa persona. Eso no lo tienen que confundir. ¿Quién es el ungido de la iglesia? Bien. En el Antiguo Testamento, los ungidos, escuche bien esto, en el Antiguo Testamento los ungidos pertenecían a tres clases. El Antiguo Testamento. ¿Quién era? El sacerdote, el rey y los profetas. Cuando en el Antiguo Testamento se hablaba del ungido, entonces el pueblo entendía que estaban hablando ya sea de un profeta, de un sacerdote o de un rey. Nosotros leemos la historia del rey Saúl, cuando Dios lo había desechado y sin embargo David tenía esa reverencia o ese respeto a Saúl. Cuando ya había sido desechado y cuando David tenía la oportunidad de matar a Saúl, David dice: líbreme Jehová de tocar a su ungido, porque Saúl había sido llamado por Dios, había sido ungido por Dios. Entonces en el Antiguo Testamento tenemos esos tres tipos de clases: los profetas, sacerdotes y reyes. Ahora bien, el punto es, estos tres oficios fueron recogidos del Antiguo Testamento y han sido puestos ¿sobre quién? Sobre Cristo. Cristo ha cumplido el oficio del profeta, Cristo ha cumplido el oficio del sacerdote y del rey. Entonces, el ungido por excelencia es Cristo. Cristo como profeta. La Biblia dice, el libro de Deuteronomio capítulo 18, si mal no recuerdo, habla Dios al pueblo de Israel diciendo: Dios levantará profeta como tu siervo Moisés de entre el pueblo, a él oiréis. Y estaba haciendo referencia a Cristo como profeta. Cuando Cristo viene a la tierra, hizo grandes señales, prodigios, ha sanado enfermos, ha resucitado muertos, tal y como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. También los profetas del Antiguo Testamento hicieron predicciones. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la venida del Mesías, anunciaron el nacimiento de Cristo, los padecimientos de Cristo, por eso eran profetas. Y también eran profetas porque traían palabra de Dios. Cristo, cuando viene, ha desarrollado también su oficio de profeta. Hizo milagros, sanidades, resucitado muertos, trajo palabras de Dios, hizo muchas predicciones de las persecuciones que los discípulos iban a tener, de la negación de Pedro, de que Judas lo entregaría, de su venida. Hizo muchísimas predicciones porque él ha sido un profeta. Es importante destacar que los profetas del Antiguo Testamento eran profetas humanos. Cristo también, pero también Cristo era 100% Dios. Los profetas del Antiguo Testamento traían palabra de Dios revelada, Cristo no. ¿Por qué? Porque el libro de San Juan dice que Cristo mismo era la palabra de Dios encarnada. Amén. Esa es la gran diferencia y poderosa de los profetas del Antiguo Testamento. El verbo de Dios hecho carne. Cristo era la palabra de Dios del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento hecho carne. Él era el verbo, él era la palabra de Dios revelada al hombre. Después vemos a Cristo como sacerdote. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era el oficio del sacerdote? Ser un intermediario entre Dios y el pueblo, entre Dios y el hombre. El sacerdote se presentaba
presentaba sacrificios, sacrificaba cordero, derramaba sangre. ¿Para qué? Y haciendo como un abogado para que Dios pueda perdonar el pecado del pueblo. En el libro de Hebreo, la Biblia nos enseña acerca de Cristo como el sumo sacerdote, que ha presentado un sacrificio una vez y para siempre. Él es el sacerdote por excelencia, el sacerdote que no tiene necesidad de presentar sacrificio por su pecado, sino que Él se ha presentado en sacrificio por nuestros pecados, porque Él era santo, justo y puro. En tercer lugar, Cristo como Rey. Nosotros vemos en el libro de Samuel, cuando Dios habla al rey David, diciéndole que de su descendencia Dios iba a levantar un rey. Y que el trono de este rey iba a ser eterno, inamovible y que sería para siempre. Y esa es una profecía acerca de Cristo como rey. Vemos en el libro de San Lucas cuando el ángel Gabriel viene a María para anunciar el nacimiento de Cristo. Y le dice, concebirás, darás a luz un hijo, se llamará Emmanuel, y su trono será eterno. Y él, dice el ángel, tomará el trono de su padre David, Cristo como rey. Entonces, ahora entendemos que los ungidos del Antiguo Testamento, profeta, casi digo apóstol, profeta, sacerdote y rey, esas tres funciones lo ha cumplido Cristo. Entonces, el ungido por excelencia es Cristo Jesús. Es más, el mismo nombre de él, Cristo y Mesías, significa ungido, ungido de Dios. Cristo significa ungido, al igual que Mesías significa ungido. Nosotros vemos en la Biblia, el libro de San Lucas, San Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4, versículo 17. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, haciendo referencia a Jesús. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cristo estaba citando una escritura, una profecía dada por Isaías en su libro, en el capítulo 61, versículo 1. Cristo les dice después de esto, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Cristo en la sinagoga ha leído esta profecía, dice, yo soy el ungido de Dios. Yo soy el cumplimiento de esta profecía. Yo soy aquel Mesías, aquel ungido del cual habló Isaías, diciendo que el Espíritu del Señor estará sobre mí. ¿Para qué? Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas, para traer libertad a los oprimidos, para sacar a los pecadores de las cárceles del pecado, para dar vida a los muertos, para darle vida a los que están hundidos en el pecado. Dice Cristo, yo he sido ungido para esta tarea. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, el apóstol dice, como Dios ungió a Cristo Jesús con Espíritu Santo y poder, y como dice, anduvo haciendo bien, sanando a todos los enfermos, porque Dios estaba con él. Entonces, cuando nosotros hablamos de unción, hablamos del poder de Dios. Cuando hablamos de unción, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios que viene a la vida de una persona, lo capacita, le da poder, le da una tarea, le da una misión para llevar a cabo. Esa es una persona ungida. Entonces, una persona ungida no es aquel que más grita. Una persona ungida no es aquel que más lengua habla y que habla más fuerte que todo. Eso no es señal de unción. Una persona ungida
no es aquel que hace milagros, que resucita muertos, porque el diablo también lo puede hacer. Amén. Vamos entendiendo hasta ahí. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 8, dice tierra de trigo y cebada, hablando de Dios a los israelitas acerca de cómo sería la tierra donde ellos iban. Tierra de trigo y cebada, de vides, higuera y granado, tierra de olivo, tierra de aceite, tierra de miel. Tierra de olivo, tierra de aceite. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos en la Biblia, para el pueblo de Israel, el olivo tiene un significado espiritual muy importante. Y también para ellos el olivo era muy importante por los beneficios que ellos obtenían a través de eso. Dice, el olivo es considerado un símbolo de paz y de reconciliación entre Dios y el hombre. Para el pueblo de Israel y también para nosotros, el olivo es símbolo de reconciliación entre Dios y el hombre. Es símbolo de paz. ¿Y de dónde sacamos eso? Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 11. Y la paloma volvió a él, hablando de Noé, a la hora de la tarde. Y aquí que trae una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Dice la Biblia que cuando Noé estaba en el arca con su familia, Dios envía el diluvio y mata a todo ser vivo, a toda persona que existía sobre la tierra. Pasado un determinado tiempo, dice que Noé envió una paloma. Y cuando la paloma sale, dice que a la tarde regresa con una rama de olivo en el pico. Y eso es un símbolo de que las aguas se estaban retirando. De ahí es que nace el símbolo de la reconciliación o un símbolo de paz entre Dios y el hombre. Por algo, si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, cuando Cristo entra en Jerusalén, dice que los judíos cortaban ramas de olivo y ponían por donde Jesús pasaba. Por algo también Cristo en su oración, en su agonía, ha estado en el monte de los olivos. ¿Por qué? Porque tiene un gran significado. Si nosotros vemos este hecho histórico en el arca de Noé, la paloma y el olivo, dos cosas con dos significados ampliamente espiritual e íntimamente relacionados. El olivo, de donde sacaban el aceite. ¿Qué simbolizaba el aceite? La unción del Espíritu Santo, el poder de Dios. ¿Quién traía esa rama de olivo? La paloma. ¿Qué simboliza la paloma? Símbolo del Espíritu Santo de Dios. El aceite se usaba para el pueblo de Israel. Mire la importancia de esto, hermano. Volvamos a leer Deuteronomio 8:8. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granado, tierra de olivo, de aceite y miel. Dios sabía, Dios conocía que el pueblo de Israel iba a necesitar lo que el olivo tenía. Dios sabía que el pueblo de Israel iba a necesitar de todos los beneficios de aquella planta del olivo. Había un beneficio medicinal, lo utilizaban para el comercio, lo utilizaban como aceite, lo utilizaban para la comida, lo utilizaban para muchísimas cosas. Pero particularmente hay dos en las que quiero hacer enfoque. Una, el pueblo de Israel utilizaba el aceite del olivo para encender las lámparas. El pueblo de Israel utilizaba el aceite del olivo para que las lámparas se mantuvieran encendidas y para que ellos no puedan andar, mejor dicho, en medio de la oscuridad. Entonces, ¿qué sucedía cuando el pueblo de Israel no tenía aceite? Quedaba en la oscuridad, no podían andar, no podían caminar, porque le faltaba el aceite, le faltaba lo que aquella lámpara demandaba para que puedan brillar. En segundo lugar, el beneficio de este aceite de olivo, que era para sanidad.
para curar las heridas, para sanar las distintas o algunas enfermedades del pueblo. Entonces era muy importante, era indispensable para ellos. Es por eso que Dios le dice, en aquella tierra hay olivo, en aquella tierra hay aceite de sobra, hay abundancia de aceite. Dios le está diciendo, el aceite para sus lámparas no va a faltar nunca. Dios le está diciendo, el aceite para sanar sus heridas no le va a faltar nunca. Van a ser sanados, van a ser restaurados, porque el aceite de olivo va a estar, va a fluir en abundancia por toda aquella tierra. Ahora bien, había un problema. Diga conmigo, ha sucedido un problema. Ha sucedido un problema. ¿Y cuál era el problema? En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 40, tenemos un problema. En el capítulo 28 de Deuteronomio, Dios está hablando al pueblo de Israel acerca de las consecuencias. Diga consecuencias de la desobediencia. Bien, todo ese capítulo Dios le dice a Israel, acontecerá si ustedes no me obedecen, si ustedes me menosprecian, si ustedes no guardan mi palabra, si ustedes no viven una vida en santidad, les sucederá esto. Y hay toda una descripción de las distintas consecuencias que el pueblo de Israel experimentaría por desobedecer a Dios. Y parte de esas consecuencias, escuche lo que dice Dios. Tendrás olivo en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Dios le dice a Israel, si ustedes me desobedecen, si no obedecen mi palabra, si no se consagran, ¿van a tener olivo? Claro que sí, el olivo va a estar, la planta va a estar, pero el problema es que ustedes no van a tener acceso al aceite del olivo. Y al no tener acceso al aceite del olivo, ¿qué sucede? El pueblo queda en oscuridad, queda sin lámpara, queda sin luz, queda con su lámpara, pero vacía. Al no poder tener acceso al aceite del olivo, el pueblo no tenía con qué sanar sus heridas, no tenía con qué sanar sus enfermedades, porque como consecuencia de desobediencia, Dios le dice, van a tener olivo, pero no van a tener acceso al aceite de aquella planta. Ese fue el castigo de Israel. Si nosotros volvemos al versículo de introducción, Isaías 10:27, dice Dios, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Bien, dice la Biblia que nosotros somos luz en este mundo. Amén. Somos una lámpara. Diga, yo soy lámpara en este mundo. Somos una lámpara, hemos sido llamados para que nuestra lámpara pueda estar encendida. Para que nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha hecho una lámpara y nos ha dado luz. Para que nosotros podamos resplandecer en este mundo. En un mundo tan malo, en un mundo tan perverso, en un mundo donde cada día se hunde más en sus propios pensamientos, se hunde más en sus propios pecados, en su propio estilo de vida y en una vida de espalda a Dios. Pero Dios dice, yo los he puesto a ustedes en aquel mundo de oscuridad, para que ustedes brillen, para que ustedes puedan resplandecer y para que la gente pueda ver la luz de Cristo en ustedes. Amén. Ahora bien, Dios nos puso como una lámpara y nos dijo, ustedes son luz. Pero también Dios nos ha dado el aceite para eso. Porque si somos lámpara y Dios nos dice, mire, yo los he puesto para que sean luz, pero también Dios nos ha dado el combustible para que podamos ser una luz. Vamos hasta ahí. Pero sin embargo, muchas veces la lámpara está apagada. Sin embargo, muchas veces las personas del mundo, las personas que no conocen a Dios, no ven en nosotros esa luz.
sino que muchas veces simplemente ven una lámpara vacía y apagada. Muchas veces la gente dice, este es un cristiano, pero no ven a Cristo en nosotros. No ven la diferencia en nuestra conducta, no ven la diferencia en nuestro comportamiento, en nuestro pensamiento, en nuestro accionar y en nuestras decisiones. No ven la diferencia. Podemos estar en la iglesia, podemos leer la Biblia, podemos no faltar a una reunión, pero si nos falta el aceite, la lámpara siempre estará apagada. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que los ha llevado a Israel a vivir una vida con una lámpara pero vacía y apagada, sin poder restablecer? ¿Qué los ha llevado a eso? La desobediencia, el pecado, la rebeldía, la obstinación, la murmuración, los malos pensamientos, los malos deseos. Todas esas cosas hicieron que el aceite de la lámpara cese. ¿Cuántos cristianos nosotros vemos y conocemos que están con su lámpara apagada? Usted los escucha hablar, usted los escucha conversar y dice, che, pero este es un cristiano. A veces años y a veces no sabemos orar. Años y no somos capaces de predicar la palabra. O cuántas personas que usted dice, ese hermano antes predicaba. Antes. O muchas veces decimos, yo antes predicaba, yo antes evangelizaba, yo antes enseñaba, yo antes cantaba, y ahora ¿qué ha pasado? Y nos hacemos la pregunta, ¿qué ha pasado con el hermano que predicaba? ¿Qué ha pasado con el hermano que enseñaba, que profetizaba, que oraba, que quería al hospital, a las naciones, que quería predicar al infierno entero? ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que ha cesado el aceite. Lo que ha pasado es que el aceite de la lámpara está vacío. Como consecuencia de la desobediencia, como consecuencia de no tener una comunión constante con Dios, que ese punto lo vamos a seguir desarrollando. Dice Isaías, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá por esta unción, por este aceite, por este poder del Espíritu Santo. ¿Cuál yugo? Ese yugo de esclavitud, ese yugo que nos domina, ese yugo de malos pensamientos, ese yugo de malas conversaciones, ese yugo de malas palabras que muchas veces no podemos controlar, ese yugo de murmuraciones que nos domina, ese yugo de no poder dejar de criticar, de murmurar, de hablar mal, ese yugo que nos mantiene esclavos de querer poner contienda en el hermano, de querer sembrar división en la iglesia, de querer poner un hermano contra el otro hermano. Esos son yugos espirituales. Pero gloria y gracia a Dios, porque Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y saben qué dice Jesús? El Espíritu Santo está sobre mí y Él me ha ungido y me ha enviado para una misión, para romper yugo, para romper cadena, para libertar a los oprimidos, para romper toda cadena del pecado. Dice Cristo, yo soy el ungido de Dios, yo soy el Mesías que he venido para hacerte libre, porque tengo la unción sobre mi vida. Aleluya. Y Dios quiere no solamente romper esos yugos de malos hábitos, sino también que quiere darnos y quiere depositar de esa unción sobre nuestras vidas. Dice Isaías, el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cuántas personas que luchan con malos hábitos? ¿Cuántas personas que luchan con pecados escondidos, que no pueden dejar de hacer lo malo, saben que está mal, quieren pero no pueden? ¿Cuántos matrimonios que están al borde de la separación y buscan consejería, buscan terapia, buscan terapeuta, buscan psicólogo y nada parece solucionar? Pero sin embargo la palabra de Dios está en esta noche. Y la palabra de Dios te dice, acontecerá en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo?
en este tiempo. Que la unción pudrirá el yugo. Ahora hay algo muy importante. La Biblia dice la unción. Cuando hablamos de unción, hablamos del poder de Dios. Hablamos del Espíritu Santo. Dice la unción, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo va a podrir el yugo. Hay una gran diferencia entre podrir y cortar, o podrir y quebrar. No dice el Espíritu Santo o la unción va a quebrar el yugo. Si yo le digo, mira hermano, yo tengo una remera, por ejemplo, lo voy a poner en agua y acontecerá que al pasar el tiempo, al pasar los días, esto se va a podrir. ¿Usted qué entiende? Que cada día que pasa, eso se va a ir deteriorando, se va a ir debilitando, hasta que llegue un determinado momento que todo se rompe, todo se pudre. ¿Por qué se pudre? ¿Por qué se desintegra? Porque está constantemente siendo absorbida por el agua. Entonces la Biblia dice, el yugo, ese mal hábito, esos malos pensamientos, esos malos deseos, se van a podrir a causa de la unción. No dice que lo va a quebrar. No dice que en un momento Dios te lo va a hacer. Dios lo puede hacer, claro que sí. Pero estamos hablando en este contexto, que el yugo se va a podrir. Muchas veces el problema de nosotros es que un problema es que no sabemos esperar. Y en segundo lugar, el problema es que tenemos ese yugo y lo manejamos de una manera incorrecta. Si yo tengo malos pensamientos, si yo tengo malos deseos, o soy una persona que murmuro, que me irrito, que me enojo todo el tiempo, que soy una persona incrédula, ¿qué debo hacer? Dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cada vez que nosotros nos sumergimos, cada vez que nosotros nos exponemos a la unción del Espíritu Santo, ese yugo se va a ir pudriendo. Si deseas que tu matrimonio sea restablecido, si deseas tener un matrimonio exitoso, si deseas ser una persona cambiada, transformada por el poder de Dios, si deseas ser una persona que porta la imagen de Cristo, tienes que exponerte a la unción del Espíritu Santo de Dios. Pastor, no puedo cambiar. No puedo cambiar los malos pensamientos. No puedo cambiar las ganas de engañar a mi esposa. No puedo vencer el adulterio. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás orando? No tengo tiempo. ¿Leyendo la Biblia? No puedo. ¿Cómo va a vencer? El yugo se pudrirá a causa de la unción. Cada vez que nosotros nos exponemos a la presencia de Dios, cada vez que nosotros nos exponemos a la unción del Espíritu Santo, ese yugo se va pudriendo, se va deteriorando, va perdiendo fuerza. Cuando nosotros tenemos una vida de devoción en la palabra, tenemos una vida de devoción en la oración, en la alabanza, en la adoración, perseveramos, ese yugo se va a pudrir. Y va a llegar un momento que usted va a decir, soy libre. Pero a veces el problema es que confundimos las cosas. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, claro que sí. Dios me ha perdonado, claro que sí, pero hay cosas que quedan. Hay cosas por las que nosotros tenemos que luchar cada día. Pero si nosotros no oramos, no buscamos a Dios, ¿cómo se va a fortalecer tu matrimonio? ¿Cómo tu marido va a ser salvo? ¿Cómo tu esposa va a ser salva? Si no hay una búsqueda, si no hay una perseverancia, si el enemigo fácilmente nos desenfoca, ¿por qué usted cree que le cuesta orar? ¿Por qué usted cree que cuando usted más ora, cuando más lee la Biblia, cuando usted comienza a ayunar, más problemas se levantan? Porque el enemigo no quiere que ese yugo que ha gobernado su vida, no quiere que usted sea libre, no quiere seguir manteniendo prisionero. Hermanos, no importa cómo hemos comenzado, el problema es el final. ¿Cómo terminamos? ¿Cómo ha comenzado Saúl? Siendo ungido por el profeta Samuel, profetizando, siendo mudado en otro hombre. ¡Qué hermoso! Saúl entre los profetas, ¡qué glorioso! ¿Y cómo ha terminado? La presencia de Dios se ha apartado.
atormentado por espíritu inmundo y matándose, quitándose la vida solo. No importa cómo hemos comenzado, que también. Creo que todos conocemos a aquellas personas que al principio eran personas fervientes en Dios, fervientes de espíritu, querían servir, querían hacer esto, querían hacer sopa, pasteles, todo lo que fuese. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que la lámpara ha quedado sin aceite. Hemos perdido el aceite. ¿Por qué? Porque la unción, el problema, hermano, no es obtener la unción. Dios nos da la unción, Dios nos unge. Pero el tema está que debemos mantenernos ungidos. El desafío está en mantenerte ungido. Dios puede ungirte esta noche. Puedes salir de este lugar ungido por el Espíritu Santo, ungido por el poder de Dios, lleno de su presencia. Pero al cruzar esa puerta hay un desafío que te espera, que tienes que mantener esa unción. El problema de Saúl es que no ha sabido mantener, no ha podido mantener la unción sobre él. Dios lo ha terminado desechando. Dios se ha terminado apartando. ¿Cuántas personas, cuántos hombres y mujeres de Dios que hemos conocido que en un tiempo hacían todo y hoy en día? El problema es el aceite que se ha acabado. La lámpara está vacía. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Pero nosotros como seres humanos siempre buscamos responsables. Yo estoy así porque un pastor me ha lastimado, el hermano me echó esto, entonces buscamos responsables constantemente. No queremos asumir nuestras responsabilidades, no reconocemos nuestros errores. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Cuando Eva y Adán ha pecado, Dios le dice: Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué dice Adán? La mujer que me has dado. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente. Así somos nosotros, siempre buscando responsables, siempre buscando culpables. Y es por eso que muchas personas hoy en día están apagadas. Muchas personas ya no están encendidas, ya no tienen esa chispa, ya no tienen ese fuego, ya no está esa gracia, ya no está ese deseo que les daba vida, que parecía que si ese deseo se apartaba, se moría. Pero hoy en día están muertos espiritualmente, porque la lámpara se ha apagado. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias, Señor. Tendrás olivo en todo tu territorio. El olivo estaba para Israel, lleno de olivo, dice, en todo su territorio. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y el Espíritu Santo está aquí? Él está porque Él lo ha prometido, yo lo creo. Venimos mal y nos vamos mal. El hermano se goza, el hermano se quebranta, salta, se alegra, y nosotros. Pero qué triste, porque Dios le dice: ustedes van a estar en medio de la planta, en medio de los olivos, pero no van a tener acceso al aceite. Muchas veces estamos donde está la presencia de Dios y el hermano tiene visiones, el hermano profetiza, el hermano ora, el hermano hace todo, y nosotros nada. Mi alma te alaba, Jesús. Le dice Dios a Israel: ustedes van a estar en medio de todas las plantas de olivo en todo el territorio. Pero muchas veces nosotros estamos en la misma condición que el pueblo de Israel. Estamos donde está la presencia de Dios, estamos donde está el Espíritu Santo, estamos donde Él se manifiesta, pero nosotros no tenemos acceso a ese aceite. No tenemos acceso a esa unción que Él quiere derramar sobre nuestras vidas. No tenemos acceso a esa unción que pudre el yugo. Venimos a la iglesia y nos vamos como hemos llegado a este lugar. Y decimos: bueno, quizás no habrá sido mi día. No, el problema es el pecado. El problema es el rencor. El problema es el resentimiento. El problema es que no podemos y no queremos perdonar. El problema es que no queremos dejar de murmurar. No podemos dejar de criticar. No podemos dejar de sembrar contienda, de sembrar división. ¿Y cómo queremos que ese aceite sea derramado en nuestras vidas? Mi alma te alaba, Jesús. Pero dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pero en esta noche, independientemente de la situación en la que te encuentres,
independientemente de los yugos que te dominen, independientemente de cuán seca esté tu lámpara. Quizás usted diga, mire, yo tengo años con mi lámpara vacía. Yo tengo años en que la luz de mi lámpara se ha apagado. Pero en esta noche, el que ha sido ungido está aquí. Amén. Sí, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. El que ha sido ungido por el Padre y ha sido enviado para romper todo yugo está aquí. El que ha sido ungido, el que ha sido enviado para llenar tu lámpara con ese aceite nuevo, con ese aceite fresco, está aquí en esta noche. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, libertad a los cautivos. Muchas veces estamos cautivos en malos pensamientos, cautivos en malos deseos, cautivos del pecado, cautivos de muchas cosas que a Dios no le agrada. Pero Jesús dice en esta noche, el Padre me ha ungido, el Padre me ha enviado para pregonar libertad a los cautivos. En esta noche Cristo te ofrece libertad de tu cautividad, libertad de la cautividad de tu mente, libertad de la cautividad de tus pensamientos, libertad de la cautividad de tu corazón. Y Él promete, Él tiene el poder para llenar tu lámpara con esa unción fresca del Espíritu Santo de Dios. Y no solamente tiene el poder para llenar esa lámpara, sino que también tiene el poder para ayudarte a mantener esa lámpara encendida. Dice Jesús, yo me voy, dice a los discípulos, y los voy a enviar un consolador que va a estar con ustedes todos los días de su vida. Es el Espíritu Santo de Dios y Él está aquí. El yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres tener un matrimonio feliz? ¿Quieres ser libre de cadenas, de estructuras, de malos pensamientos, de malos deseos, de espíritu que te dominan, de pensamiento que te mantiene cautivo? Tienes que exponerte a la unción. Habíamos puesto la ilustración, el ejemplo de un trapo en un vaso con agua. ¿Por qué se deteriora? ¿Por qué se rompe? Porque permanece ¿en dónde? En el agua. Usted imagínese si usted agarra un trapo y dice, bueno, yo quiero que este trapo se pudra en el agua. Usted va mañana, lo pone en el agua y pasado viene y lo saca. ¿Se va a pudrir en algún momento? No, es imposible. Porque para que ese trapo se pudra, tiene que permanecer en el agua. No es suficiente venir un día domingo a la iglesia. No es suficiente hacer una oración el día viernes y yo quiero ser libre. Tienes que permanecer en la unción. Tienes que mantenerte bajo esa unción. Tienes que exponerte constantemente a la unción del Espíritu Santo para que Él rompa el yugo y para que Él te haga libre. No necesitas cambiar de marido, no necesitas cambiar de mujer ni de matrimonio. No necesitas cambiar de iglesia, necesitas exponerte a la unción del Espíritu Santo. Amén. No necesitas que el pastor te toque. Yo soy tan débil, soy tan pecador y tan malo como cualquiera de ustedes. No necesitas mi mano. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Necesitas la unción del Espíritu Santo. Pero para que haya unción tiene que haber arrepentimiento. Dice Jesús, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El aceite del Espíritu Santo puede sanar tus heridas. No importa cuánto te hayan fallado, cuánto te hayan lastimado, cuánto te hayan mentido, pero Cristo dice, yo he sido enviado para sanar a quienes, a los quebrantados de corazón. Yo he sido enviado para sanar los heridos de corazón, los que están abatidos, los que están cansados. Yo he sido ungido, yo he sido enviado, dice Cristo, para sanarte, para libertarte, para hacerte libre. Libre por el poder de Dios, libre por su sangre, libre por su sacrificio, libre por el poder de su palabra de Dios. Póngase de pie, por favor, esta noche.